Hola chicos y chicas, me presento. Soy Joel, soy limeño y sacerdote de la diócesis de San Rafael, Argentina. Pertenezco a Misión y Comunión y soy consagrado de la institución Christus Vincit. Estoy desarrollando mi actividad de evangelización en la Parroquia del Espíritu Santo en la diócesis de Parma y participo como formador en el Seminario Mayor de Palma. Las chicas me invitaron para compartir con ustedes una brevísima reflexión, por lo cual solo durará 1 hora y media. Es broma. El pasaje que quiero compartir con ustedes es el pasaje de la mujer hemorroísa. Este fragmento del Evangelio es verdaderamente hermoso. Es la historia de una sanación, es la historia de una mujer que tiene una herida y esa herida le hace perder sangre. Ella tendrá una sanación particular, especial. Tendrá un proceso de sanación y de transformación. Podría ser un proceso análogo al nuestro. Cuando me refiero a la curación, en el fondo es la necesidad que tenemos todos de la gracia de Dios. La sanación tiene que ver con todos, porque Jesús no ha venido al mundo por aquellos que se creen sanos. Él ha venido para los que son y se reconocen enfermos. Muchas veces he sentido decir, yo no tengo que cambiar nada. Yo no necesito de ninguno. No me arrepiento de nada. Quizás también ustedes lo han escuchado. No tengo ninguna herida. Por fuera ríen y lloran por dentro. Al decir que no necesito ser curado es un engaño. Porque todos necesitamos curarnos, necesitamos de ayuda, porque somos frágiles. La fragilidad es la estructura de nuestra naturaleza, porque no somos Dios. Parece que en nuestra cultura tenemos el delirio de la autosuficiencia o de creer que ya llegamos. Nosotros necesitamos de los demás y necesitamos de Dios. ¿Cómo Dios podrá salvarnos si pensamos que todo está bien en mi vida? Ahora busquemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 y del 25 al 34. Es el pasaje de la hemorroísa. Tengo la Biblia y comenzamos a leer. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. La protagonista es una mujer que tiene pérdidas de sangre. La mujer representa la vida, la maternidad. Esta mujer, por lo cual, tiene en su naturaleza una gran potencialidad. Y esta potencialidad está golpeada, está herida. Esta mujer tiene una enfermedad de hace 12 años, una feminidad sangrante. Podemos pensar en tantas mujeres y hombres, ¿por qué no?, que tienen herida la dimensión sexual. Y muchas veces se vive estas heridas en secreto, porque es íntimo, porque es profundo. Inevitablemente esta herida toca la propia alma. Podemos imaginar que ella tenía vergüenza por aquello que le pasaba. Se acercaba a Jesús por detrás de él. Va detrás sin que se dé cuenta, sin que se dieran cuenta los demás,
porque tiene esta herida íntima, profunda, escondida, siente vergüenza. Sangrar para los judíos era perder la propia vida. Ella estaba perdiendo la vida. Esta imagen puede ser nuestra. Podemos tener pérdidas de sangre, podemos perder la vida de modo invisible, escondido, y lo llevamos con vergüenza en nuestra historia, escondiéndonos de los demás y escondiéndonos de Jesús. Cuando ella es curada del flujo de sangre, el Evangelio dice: inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Tenemos que distinguir los síntomas de la enfermedad o del mal en sí. Se secó la fuente de sangre, síntoma. Quedó sana del mal, la causa. Entonces, una enseñanza que tenemos que tener es que una cosa son los síntomas y otra cosa es la enfermedad, el mal. Por ejemplo, la persona que tiene el vicio de la droga es un síntoma. La persona que se trata a sí mismo de una manera poco digna es un síntoma. Las personas que son cerradas o tienen problemas de socialización o tienen problemas de afectividad son síntomas, no es el mal. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta para la sanación. Vamos al principio de texto y subrayaremos un detalle. Esta mujer había perdido toda su riqueza en médicos. San Marcos lo dice así en el versículo 26. Y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. La hemorroísa está mal por la pérdida de sangre, pero más aún por los diagnósticos errados, por lo cual le dieron soluciones equivocadas. Las respuestas equivocadas que esta mujer recibió le costó casi la vida. Así es el precio de las falsas soluciones. ¿Cuántas mujeres y hombres buscan respuestas en falsos médicos? Buscan soluciones fáciles para resolver problemas más profundos. Por eso, las personas terminan esclavas emotivamente de otras. Personas que creen que el éxito es tener un cuerpo bello, un cuerpo estilizado, pero jamás tendrá un cuerpo perfecto, porque siempre le faltará algo y se sentirán deprimidos o deprimidas. O personas que no quieren ver sus verdaderos problemas y en vez de eso escapan con soluciones sucedáneas. Y así infinidad de casos. Pero al final le terminan haciéndose más heridas y sangran mucho más. Cuando esta mujer llega a Jesús, está cansada de tantas soluciones falsas. Está cansada de perder el tiempo. Está cansada existencialmente porque ninguno le pudo dar soluciones a la causa de su mal. La historia de esta mujer que está enferma en su feminidad y que ha querido sanarse en diversas maneras, buscando los médicos que solo le dieron falsas soluciones. Las personas buscan soluciones a sus problemas y prueban recetas inverosímiles, hacen de todo, pero no encuentran, y no solo no encuentran, se pierden, porque las pseudo soluciones que ofrece el hombre no toca lo más profundo. Lo más profundo no es el corazón, es el alma, y el único que puede tocar el alma es Dios. Llegamos a otra parte del Evangelio en la cual la mujer toca a Jesús, pues ella decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. ¿Por qué ella piensa esto? Ella tiene una creencia, tiene una convicción: si toco, seré salvada. Nos tenemos que preguntar, por lo cual, ¿cómo es que llegó a esta conclusión? ¿Esta convicción le llegó espontáneamente? ¿Cómo llegó a esta certeza? Tenemos que imaginarnos, ella está cerca, hay una cantidad de personas que la gente aprieta a Jesús y dice eso: si toco me salvaré. ¿De dónde le vino esta idea? ¿Cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo llegó a esta convicción? La respuesta la tenemos en el mismo Evangelio, un poco antes, por lo cual
tenemos que leer el Evangelio con mucha atención. Y dice así el Evangelio de Marcos: habiendo oído lo que se decía de Jesús, entonces escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Entonces, hemos dicho que la sanación de esta mujer es un proceso. Y este proceso hay un comienzo. Por lo tanto, el inicio del proceso de la sanación de esta mujer es esta: una palabra escuchada. Escuchó a Jesús. Una palabra oída. El hombre se salva porque recibe una palabra. En el prólogo de San Juan leemos: et verbum caro factum est. El verbo, la palabra, se hizo carne. El hombre se salva porque recibe una palabra. Recordemos aquello que decimos todos los domingos o todos los días en la misa, aquello que dijo el centurión, ¿se acuerdan? Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanarme. De una palabra depende todo. Si una palabra la recibimos como verdad, puede salvarnos. Nosotros somos seres inteligentes, somos seres lógicos. Entonces, si nosotros recibimos una palabra falsa y creemos en ella, puede cambiar para mal en nuestra vida. Un chiquito, una niña, un niño que ha recibido una palabra falsa y se la cree como si fuese verdadera, puede cambiar totalmente su existencia para el mal. Sos fea, sos feo, no tuviste que nacer, no sos inteligente, sos un inútil, jamás progresarás, sos un perdedor. Estas palabras pueden quedar en el corazón y pueden destrozar la vida de las personas. Entonces, detrás de los síntomas, como dijimos antes, hay palabras falsas que las personas han creído como si fuesen verdaderas, y son palabras de muerte. Nosotros sabemos por filosofía que cada persona se mueve por su fin, por una intención. Aquel fin que tiene el hombre tiene que ver con aquello que el hombre cree en su interior. Así como un hombre se puede perder por una palabra, también así el hombre se puede salvar por una palabra bella, por una palabra verdadera. Todas las personas que han cambiado de vida, tantas personas que se han curado del sangrado profundo, ha sido porque han escuchado la palabra con mayúscula. Han escuchado a Jesús. Esto es lo que inicia la salvación. ¿Cuándo escuchamos a Jesús, queridos amigos y hermanos? ¿Tenemos tiempo para escucharlo? Estas son preguntas que vienen en este momento. Los antiguos padres de la iglesia decían: auditus fidei, la fe entra por la escucha. Querido hermano, ¿quién te predica? ¿De quién recibes la palabra con mayúscula? Yo soy sacerdote y necesito aún la palabra, necesito que alguien me predique, necesito oír la palabra, necesito acrecer mi fe. La Iglesia Católica es la auténtica portadora de la palabra de Dios. Más allá de sus propios pecados, es la única iglesia fundada por Cristo. Ahora bien, cuando digo que la iglesia es aquella que porta la palabra, no estoy diciendo que solo los curas, no solo los obispos y no solo el Papa. Todos sus miembros deberían ser portadores de la palabra de Dios. Un laico puede ser portador de la palabra de Dios. Una mujer casada puede mostrarnos la palabra de Dios. No es monopólico. Un momento por excelencia para escuchar la palabra es la misa. La misa, sin lugar a dudas, es el momento especial, es un momento particular, es un momento de gracia que deberíamos aprovechar aún más. Yo sé que cada uno de ustedes son buenos porque los veo a todos, pero igual les hago una pregunta. ¿Vamos a misa a escuchar la palabra? Es una buena pregunta. ¿Vamos a misa a escuchar la palabra? ¿Vamos los domingos a escuchar la palabra de Dios y a encontrarnos con Dios también en el pueblo?
Volvamos un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que dijo la mujer? Dice el Evangelio: pues decía, si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y se sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Podríamos quedarnos acá en esta historia porque quedó sanada. En cambio, el Evangelio nos ofrece algunos detalles más. Continúa el Evangelio. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a lo que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. La sanación no es que llegó por alguna casualidad, no. Jesús no hace nada por casualidad. Dios no hace nada por casualidad. Jesús se da cuenta, se gira y pregunta: ¿quién tocó mi túnica? ¿Por qué se pregunta? ¿Cómo es posible que se dé cuenta si hay cientos a su alrededor? ¿Cómo puede ser eso? Tenemos que hacer una salvedad. No todos los que le tocaban se sanaban. Él estaba lleno de gente alrededor y podemos pensar que habían también muchas personas enfermas, pero no todos se sanaban. Esto quiere decir que muchas personas pueden estar cerca, tocar las cosas espirituales y no hacen ningún proceso de sanación. Por ejemplo, un cura puede celebrar la misa, que es lo más grande, y no crece en la vida espiritual. Algunos pueden comer a Dios en la Eucaristía y paradójicamente no tocar a Dios. Tocar a Jesús es algo interior, algo más profundo. Y con la sanación no termina. Nos equivocamos si pensamos así: tocó la túnica y listo, y me sano, y se sanó, y se va. Miren bien lo que pasa, leamos con atención. ¿Quién me ha tocado la túnica, los vestidos?, dice Jesús. Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús, fíjense bien el Evangelio, fíjense bien, pero él miraba a su alrededor para descubrir a lo que lo había hecho. Él se gira para buscar quién era. Recordemos el pasaje de San Lucas del capítulo 17. ¿Se acuerdan de la sanación de los 10 leprosos curados? Jesús sana a 10 leprosos y uno, y solamente uno, vuelve a Jesús para agradecer. Dice el Evangelio de San Lucas: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, anda, tu fe te ha salvado. Son 10 los curados y uno salvado. ¿Queremos ser salvados? Esto es muy importante. ¿Queremos nuestra salvación o queremos solamente ser curados? Damos un paso más. Es muy interesante la reacción que tiene Jesús. Él pregunta a todos: ¿quién me ha tocado los vestidos? Y los discípulos ante la pregunta le dicen: Señor, hay tanta gente, ¿por qué preguntas algo así? ¿Quién te tocó? Jesús insiste. Es muy interesante, Jesús insiste: ¿quién me ha tocado? Y después tenemos que detenernos en un verbo muy importante. Dice así el Evangelio: y miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. Jesús quiere ver a esa mujer. No es que no sabía que había curado, quería ver el rostro de la persona. Esto quiere decir que Jesús no se conforma con sanar. Él quiere tener una relación personal, quiere mirar a los ojos a quienes sana, quiere una relación de amistad profunda. Si nos metemos en los zapatos de la mujer sanada, podríamos pensar
que después de sentirse sanada, se habría ido. Terminó la sanación, terminó la relación. En algún sentido, Jesús le impulsa a dar un salto, la impulsa a dar un salto relacional. Entonces la sanación es la puerta de ingreso para tener una experiencia, la experiencia de hablar con Jesús. ¿Qué hace la mujer? Le dice a todos lo que le había sucedido, lo que había sufrido. Comenzó a decir a gritos todo lo que le había pasado, la herida que tenía en su intimidad. Veamos el Evangelio. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Le contó toda la verdad a él. Podemos imaginar que ella, postrada en tierra, Jesús se acerca como si fuese un confesor, escuchando todo lo que tenía que decir. Le cuenta a ella la verdad de su vida. Y él no le escucha por curiosidad, le escucha porque quiere festejar con ella su salvación, su sanación. Queridos míos, necesitamos a Jesús. Necesitamos de su gracia. Busquemos los sacramentos y busquemos a Él, que Él quiere mirarnos a los ojos. Abramos el corazón y pidamos la gracia de poder experimentar cada vez más su amor. Espero que esta breve reflexión o larga sea de su agrado. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde Parma les saluda Joel.